Desde la Revolución Francesa, en 1789, aparece en el concepto político moderno la institución ciudadanía, pero también la república. Y la república es la expresión política de los ciudadanos que se reúnen, se unen, se organizan y conforman una república, y esa república, para funcionar, define constitucionalmente la figura del Estado. El Estado tiene tres características: fuerza, poder y autoridad. Ese poder del Estado se divide o se equilibra en los poderes públicos, que son en la democracia occidental, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. En el poder ejecutivo, en Venezuela, está el presidente por elección, así que nosotros los ciudadanos, nosotros los republicanos, decidimos quién va a dirigir el Estado, que es territorio y ciudadanos. Entonces, ese poder ejecutivo, que está el presidente electo, también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero no tiene la autoridad per se para dirigir, emplear e involucrarse en un conflicto bélico o en una acción de presión militar o civil militar frente a los ciudadanos. La democracia venezolana en varias oportunidades tuvo que aplicar la fuerza, 1960 al 1981, la presencia de Fidel Castro y la guerrilla marxista de venezolanos y cubanos y quizás de otros países, en una lucha para evitar que se implantara el modelo democrático en el país a raíz de la caída de Pérez Jiménez. El presidente Leoni, el presidente Rómulo Betancourt aplicaron la fuerza del Estado y aplicaron el poder militar para derrotar a las guerrillas marxistas, y de ahí comienza un proceso de deterioro de la relación civil-militar, porque civil es todo el contexto ciudadano. Partidos políticos son los partidos. En Venezuela hay 72 partidos. En aquella época habían 6 o 7. La parte de izquierda, el MAS, el MIL, Bandera Roja, Causa R. Pero como fueron derrotados por el gobierno democrático de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, las Fuerzas Armadas de mi generación pasaron a ser enemigos de la sociedad, cuando es todo lo contrario. Pasaron a ser la oposición del Estado y la fuerza del Estado para detener la invasión y el objetivo de tomar el poder por la vía socialista. Por eso es que a mí no me entra muy bien que los partidos actualmente en Venezuela andan buscando la internacional socialista. Andan buscando el dinero de ellos para financiamiento y para beneficio personal, pero también permiten la penetración del socialismo en la estructura social, sobre todo en los niveles más bajos, frente a los gobiernos o a los partidos intrínsecamente democráticos, que en este momento no hay. Hay franquicias de partidos funcionando en Venezuela, y los dirigentes políticos o dirigentes de partidos no les gusta que uno hable de esta manera, porque lo evidencia y lo deja en claro frente al ciudadano, que por circunstancias no favorables ignora o deja de conocer o deja de enterarse, porque manipulan las realidades que están detrás de quien ejerce la fuerza, poder y autoridad del Estado, que es el presidente de Venezuela. ¿Qué ocurre ahora? Desde hace un tiempo esta parte desapareció la república prácticamente. Los valores históricos de la democracia venezolana, del republicanismo que descansa en el ciudadano, se perdieron. El ciudadano es una cifra o un objetivo militar. En las órdenes de operaciones de las Fuerzas Armadas de Chávez para acá, aparecen los ciudadanos como fuerzas enemigas. Óigase bien, aparecen los ciudadanos como fuerzas enemigas a destruir. Y eso es lo que ha hecho el gobierno socialista, comunista, mafioso y genocida en los últimos 27 años.
Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿dónde estamos? Observamos una iniciativa mundial para apoyar y proyectar la salida de Venezuela lo más pacífico posible y lo menos violento posible de este trance grave y amargo, destructivo que sufre la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, que son los que sienten. Venezuela no siente, pero el pueblo sí siente lo que está pasando. Entonces, en este momento tenemos que desarrollar al ciudadano, al hombre de a pie, al que no tiene partido ni tiene iniciativa, solamente trabajar para poder superar sus problemas y tener calidad de vida. A ese hombre, a esa mujer, a esos niños y a esos jóvenes es que hay que dirigirle la palabra y captar el interés y demostrar empatía y liderazgo. Y eso no está ocurriendo. Hay una iniciativa de los Estados Unidos para ayudar a Venezuela. Tiene tiempo. La inició el presidente Bush cuando dijo que si Venezuela pedía ayuda, se le iban a dar ayuda. Lo dijo el presidente Obama en 2 oportunidades con los decretos ejecutivos donde declaraba que Venezuela podía ser una amenaza o era una amenaza para el continente. Y desde que llegó el presidente Donald Trump al poder, esa iniciativa se ha convertido en el día a día en el hemisferio. Venezuela. Y se proyecta hacia la Unión Europea, Francia, Italia, España, Inglaterra, etcétera, etcétera. El gobierno norteamericano sentó, óigase bien lo que estoy diciendo, sentó en la Casa Blanca, en una reunión privada, presidente Donald Trump y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Sin radios, sin teléfonos, sin papeles, una conversación directa, quizás solamente la traductora o la que servía de intérprete para ambas personas, independientemente del inglés o mucho inglés o poco inglés que hable el señor Guaidó, el ingeniero Guaidó. Y ahí se fijaron las estrategias. Una cosa fue lo de Canadá, que la figura que aparece públicamente es el presidente interino respaldado por gente de los medios de comunicación y del Partido Voluntad Popular o de la Mesa de la Unidad. Pero representación de los ciudadanos ahí no había. Y el presidente Guaidó es de Voluntad Popular, no es de los ciudadanos. Él ejerce, funge como miembro de un partido y por eso está en la Asamblea y por eso es presidente de la Asamblea y por eso es ratificado por la fuerza aparente que tiene Voluntad Popular frente a Primero Justicia, Acción Democrática, Causa R y los otros partidos que forman la coalición opositora en la Asamblea Nacional. ¿Dónde está Guaidó? Hay un dicho por ahí, una obra que dice esperando a Godó. Nosotros los venezolanos estamos esperando por Guaidó. No es que le tenga ojeriza, como me han dicho por ahí algunas personas por las redes sociales, que yo soy un envidioso, que el muchacho lo está haciendo bien, que yo soy un viejo prematuro, que no me toman en cuenta, que no tengo convocatoria. Eso es lo de menos, señores. El presidente interino Guaidó tiene una obligación con los venezolanos y tiene que cumplirla. No es que si puedo o no puedo, que si el partido me libero o no me libero, que si Voluntad Popular o el otro partido se asocia o no se asocia, así que si Ramos Ayón, no. Eso es clavo pasado. Eso ya es conocido. El problema ahora está en los pies y el balón está en la cancha de Guaidó. ¿Qué vas a hacer? Ya regresó al país. Una gira exitosa mediáticamente, pero tiene sus aristas. Y esas aristas no se han conocido todavía, por lo menos algunos. Yo conozco algunas de esas aristas. Los actores principales, lo que se discutió, los que se molestaron, los que fueron rechazados por el Departamento de Estado, los que fueron rechazados en Europa, los que no llegaron a Canadá, la persona que se retiró de Canadá molesta porque estaban modificando la estrategia. ¿Por qué están en ese juego, en ese lindo londongo que no se sabe qué es, sí pero no, no pero sí? Entonces, mientras eso ocurre, señores venezolanos, ciudadanos, la democracia se aleja, no tenemos libertad y la solución
o la posible orientación de la solución de Venezuela se cuenta en muertos, pobreza, robos, invasiones, despojos, asesinatos. 22 años de un bebé en un retén de una clínica capitalina a un hombre o una señorita de 22 años. Ese tiempo real ha transcurrido esperando que se concrete una estrategia de las personas que están negando el apoyo internacional coordinado, y tiene que ser militar, porque ven ustedes los planos, los gráficos o los documentos que emiten periodistas de investigación. El país prácticamente tomado a la mitad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la penetración iraní, la presencia cubana en toda la estructura del Estado, imponiendo líneas de conducta, y ahora últimamente el presidente designa a un ministro de Cuba, miembro del gabinete ejecutivo venezolano. ¿Qué vaina es esa? Y nosotros silentes, y nosotros esperando que Guaidó decida. ¿Y en dónde estamos nosotros los venezolanos? Tenemos que seguir silentes, porque no podemos romper la unidad que no existe y no ha existido nunca, y que podamos perjudicar al muchacho que está trabajando. Y los muertos del 2014, y los muertos del 4 de febrero del 92, y los muertos del 11 de abril, y los muertos del 2007, y los muertos de hace un año, y los muertos de hoy. ¿A quién estamos perjudicando? ¿A quién estamos salvando? Entonces, señores, como dije en estos días, llegó la hora de ponerse los pantalones. Llegó la hora de la conciencia ciudadana. Tenemos que despojarnos de esos amigos políticos y militares que tienen cierto poder relativo y que permiten el negocio de la libertad, llenándose los bolsillos de riquezas mal habidas, de prostitución y de corrupción del Estado y de la sociedad venezolana. Desnutrición galopante, deterioro del crecimiento social venezolano, que es la calidad de vida y es el capital social que tenemos nosotros en Venezuela que recuperar. No es a los partidos, no es a la institución militar, es a la sociedad, y no lo hemos tomado en cuenta. Esperemos un compás de espera, valga la redundancia, para observar y precisar hacia dónde nos pretende llevar el gobierno interino, y reconocer que esa estrategia europea del apoyo internacional, del apoyo de Canadá, relacionado muy cercano con Cuba, y de la visita a Washington y de la visita a Miami, a Florida, no es iniciativa del interinato, no es iniciativa de la Asamblea Venezolana, no es iniciativa ni siquiera del Tribunal Supremo Legítimo, que explotó en pedazos como una granada fragmentaria, y por ahí andan discutiendo y hablando cosas que no entiendo. ¿Qué le pasó a estos magistrados que se partieron en pedazos por ambiciones personales y se olvidaron de los venezolanos? No tienen valor, no tienen ética, no tienen sensibilidad. Por eso es que nosotros los venezolanos, todos, donde estemos, tenemos que movilizarnos y activarnos para poder proyectar a esos países qué queremos, qué necesitamos y cómo vamos a salvar nuestras vidas. Quedamos condenados a muerte, al goteo, sin asistencia médica, sin insumos alimenticios, sin medicinas, sin seguridad, sin espacio físico, porque ya lo perdimos con las fuerzas revolucionarias y terroristas del continente, y tenemos iraníes, rusos, chinos en el país. Entonces, no podemos subestimar lo que está haciendo el gobierno, pero tampoco podemos tragarnos la píldora que el gobierno interino nos va a dar la libertad. Si nosotros no nos movilizamos, si nosotros no nos activamos como debe ser, no vamos a lograr nada y seguiremos corriendo la arruga. Y la libertad se va a contar por número de muertos, desaparecidos y humillados, además del despojo patrimonial que está sufriendo día a día el territorio nacional por la fogosidad y la ferocidad de gobiernos de países extranjeros empeñados
en la quinceañera o la joyita de la corona que era Venezuela, y tenemos que recuperarla. Señores, este mensaje es de seriedad. Este mensaje no es de interés político, porque políticos somos todos los ciudadanos cuando actuamos en la esfera pública. Este mensaje no es de intereses personales, como lo he dicho. Este mensaje es para que todos nosotros nos unamos en una cruzada sin descanso. En lugar de estar escribiendo sandeces en las redes sociales y en lugar de estar sacando muñequitos y memes y cosas esas, simpatiquísimos, perfecto. Pero es el humor criollo, el humor venezolano. Pero en la seriedad venezolana, ¿dónde la ponemos? No podemos soslayar que estamos en una situación muy grave y que tenemos que solventarla. Y no es jugando, no es poniendo muñequitos, no es disparando pornografía por las redes sociales, no es burlándose de los ciudadanos que hablan con seriedad, entre los cuales me encuentro. Quien conoce lo que ha venido ocurriendo desde los 92 para acá, una traición continua en tiempo presente, ocultada por los actores de aquella conjura, y siguen en el mismo juego maquiavélico. Por eso es que tenemos que despertarnos. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, lo han dicho muchas personas, lo he leído mucho por las redes sociales, lo he escuchado mucho por televisión, he escuchado y leído sesudos análisis, planteamientos estratégicos. Pero ¿quién comanda las acciones? ¿Y quiénes se incorporan a la fuerza social venezolana para recuperar la república y la libertad? No es la democracia, no es la transición, es la libertad de lo que está perdida. Estamos en un discurso equivocado o un discurso manipulado por la mayoría de los que tienen ventana pública. Observen al embajador en Washington, observen al embajador de Canadá, observen al embajador en la OEA, observen a los embajadores en la Unión Europea, a los embajadores en América Latina. ¿De qué hablan? ¿En qué se movilizan? ¿Cuál es la política exterior del gobierno interino? ¿Dónde está la fuerza, poder y autoridad que este presidente interino asume como cabeza del Estado venezolano, como baluarte de la República y como líder que pretende ser de Venezuela en marcha hacia la libertad? Eso no es unión, eso no es para juego, eso no es para mamadera de gallo, eso no es para criticar cuando uno habla. Yo como ciudadano y cualquiera de ustedes que me escucha tiene el deber y la obligación de hablar y expresarse, porque la democracia venezolana se perdió, porque los partidos secuestraron la opinión del ciudadano y no nos dejaban hablar y solamente votamos para llevarlo al poder, pero después que llegaban al poder se olvidaban de los venezolanos y de la función social y política del hombre y de la mujer venezolana. Esto tenemos que rescatarlo primero que la libertad, y para eso tenemos que organizarnos y estructurarnos. Dios y patria.